Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Estamos empezando la semana y el día de hoy vamos a abordar un tema, creo, interesante. Hay mucha gente así que es muy tímida y de repente insegura, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar de la personalidad insegura? Existe un tipo de personalidad, obviamente, en la que las personas tienen una serie de inseguridades para poder desarrollar su vida normal. Y desafortunadamente muchos tienen ese tipo de personalidad, la personalidad insegura, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema interesante, es la personalidad insegura, que indudablemente son tipos de personas que tienen dificultades y problemas para poder establecer relaciones con otras personas. ¿Qué dicen acerca de la personalidad insegura? Empecemos, dice lo más básico. La personalidad insegura se trata de un conjunto de patrones de comportamiento que el individuo tiene a reproducir en su día a día, de mañana y tarde. Relativamente estos tipos de inseguridad que pueden venir con de repente temor a relacionarse con otras personas, con inseguridades para tomar decisiones, dudan mucho para tomar una decisión respecto ya sea al trabajo, a una relación de pareja, a un viaje, a lo que tengan que hacer una compra. Y me acuerdo mucho, una señora iba a la tienda, el esposo le decía, toma la tarjeta de crédito y compra lo que tú deseas. Pero esta era una mujer demasiado insegura. Iba a la tienda y se pasaba como 2 horas o 3 horas mirando cosas, dando vueltas ahí, y al final se sentía con tanta inseguridad que no podía elegir nada y regresaba a la casa. Y cuando regresaba el marido del trabajo le decía, ¿y qué pasó? ¿Compraste algo? Decía, no. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no sé, habían tantas variedad de ropa que no sabía por cuál de ellos decidir. Pero ¿qué es lo que te gusta? Es que no puedo decidir tan rápidamente. Entonces, esta inseguridad, obviamente, se reflejaba mucho, ¿no?, en la actitud de esta mujer. Y en muchos aspectos de su vida fue una batalla para ella, por ejemplo, el tener que decidir una carrera profesional, me contaba ella. Y luego fue una batalla para ella decidir entrar en una relación con su pareja y casarse, y luego todavía dejar su país y venirse a los Estados Unidos. O sea, cada acontecimiento, cada cambio, cada cosa que iba a ocurrir en su vida le generaba muchísima ansiedad por esa inseguridad que tenía, ¿no? Entonces, dice que estas personas experimentan fuertes altibajos a medida que pasa el tiempo, ¿no?, en una escala de muchos años. Esto significa, entre otras cosas, 2 ideas fundamentales a tener en cuenta. La primera es que un tipo de personalidad no es la identidad de una persona ni su esencia. Es algo que se ve afectada también por el contexto en el que vive la persona y por las influencias externas que han tenido a lo largo de su vida. Significa eso de que aun cuando una persona nace con cierta timidez, si el ambiente en el que crece la persona le favorece y le da seguridad, poco a poco irán ganando seguridad para crecer, para expandirse. La segunda es que la personalidad no es algo estático, y de hecho lo habitual es que experimentemos cambios a lo largo de nuestra vida. Lo que ocurre es que cambia relativamente poco en comparación con otros fenómenos psicológicos, como por ejemplo el estado de ánimo. Entonces, las personas que tienen una personalidad muy tímida, muy insegura, con ayuda pueden comenzar a progresar y hacer cambios en su vida, porque hay gente que sí tienen esa incapacidad de relacionarse con otros, de tomar decisiones, como repetimos, ¿no? Y esto afecta a la vida de las personas, porque por ejemplo pueden permanecer en un lugar trabajando por muchos años sin querer estar ahí, y desafortunadamente el hecho de no querer estar ahí les tiene un costo muy elevado. Por eso es tan valioso y tan importante que la gente pueda trabajar para ganar un poco más de seguridad.
Un tipo de personalidad en sí no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Mucha gente puede tildar esto de que es malo un tipo de personalidad así un poco inseguro. Tan solo va asociado a problemas si es muy extremo o si la persona se encuentra en un entorno social muy restrictivo en el que esa manera de comportarse podría de repente ser censurada. E incluso en casos así, lo más probable es que el problema sea de la sociedad y no de repente del individuo. Por lo general, las personas que estén un poco inseguras o tímidas tienen miedo de socializar porque siempre imaginamos una persona alegre, contenta, feliz, de repente no muy animada en las reuniones, pero hay gente que tiene un estilo de vida, ha nacido con una personalidad así, y no es que sea malo, les gusta otras cosas, y esto deberá también mucho que ver con la cultura, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, nosotros los latinos somos mucho más divertidos. Una fiesta para nosotros es una fiesta en la que tenemos que preparar la comida, tiene que haber licor, tiene que haber alegría, la gente se queda conversando muchas horas. Y bueno, es un tipo, un estilo de vida, es las creencias y la cultura que la gente tiene, pero no necesariamente en todas las culturas hacen eso. Hay culturas en las que no, simplemente celebran un cumpleaños o cualquier acontecimiento, pues de repente con una comida y terminó la comida y cada uno a su casa, ¿no? Esas son las celebraciones para mucha gente. Entonces, definitivamente, no todas las personas tienen que hacer lo mismo siempre, ¿no? Pero a veces una personalidad insegura puede ser criticada por la sociedad, lo que ahonda mucho más el problema. Si usted es una persona de esas que no le gusta mucho la bulla, no le gusta mucho exhibir cosas o salir con los amigos, ¿eso qué? Siempre y cuando esto no esté relacionado con problemas de salud mental, ¿no? No vaya a ser que una persona que está presentando este tipo de personalidad esté presentando una depresión, una ansiedad muy fuerte. Entonces sí, hay que preocuparse. Pero de ahí hay gente que es muy tranquila y que de repente le cuesta mucho hacer las cosas. Para decidir lo piensa mucho. Pero también, si este tipo de inseguridad te está generando problemas, podría convertirse en algo que interfiere en tu desarrollo, en tu crecimiento. Es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? Dice que la personalidad insegura tiene algunas características. Vamos a hablar de las características de estas personas que son inseguras, y en la segunda parte del programa vamos a hablar el día de hoy de qué hacer para poder ayudar a estas personas inseguras a ganar un poquito más de seguridad. ¿Será posible ayudarlas para que puedan hacer una vida un poco más extrovertida o de repente más exitosa, siempre y cuando el tipo de personalidad que tienen como repito, los está llevando a tener una tendencia hacia la depresión, o de repente que les está disminuyendo en su capacidad de avance, ya sea a nivel profesional, a nivel personal? Son personas tan indecisas y tímidas que de repente no quieren, por ejemplo, ya tienen 30 años y no han querido entrar en una relación por la indecisión que tengan, ¿no? O como repito, de repente tienen mucho miedo a qué dirá la gente y entonces no aplican a los trabajos, o se creen, o tienen una percepción un poquito distorsionada de sí mismos, pensando que no son lo suficientemente buenos para asumir un cargo en una empresa o terminar una profesión y ejercerla. Entonces, si no es así, si es simplemente un tipo de personalidad, it's okay. Bueno, pero dice que hay algunas características que podemos mencionar acerca de este tipo de personalidad, y vamos a enfocarnos en eso cuando regresemos después de la pausa para seguir hablando de este tipo de personalidad insegura y cómo puede afectar la vida de la persona. Imagínese que usted tenga una relación con una persona muy insegura. Como les comentaba, en el caso venía la pareja primero conmigo, luego comenzó a venir el hombre que tenía también otras dificultades, él con el temperamento, pero decía que él a veces entraba de mal genio. Me contó una escena que una vez fueron a comprar, creo que una prenda para ella de vestir, y tenía 2 prendas, y tardó como media hora para decidir con cuál de ellos se quedaba. Y el hombre le decía, pues vámonos ya, decide, no cuál te queda bien.
y entraba, se ponía en el vestidor y luego salía y otra vez y otra vez. Ya tenía casi media hora sentado el hombre hasta que le dijo, bueno, pues decide. Y le gustaba mucho que el hombre opinara, y una opinión o una mirada determinaba que ella se llevara el vestido o no. Entonces, mucha gente, estas personas inseguras también pueden crear dependencias emocionales de otras personas. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando hoy de la personalidad insegura. ¿Qué características tiene? Regresamos con esto y mucho más aquí en Creciendo en Familia. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.